Muy bien, dentro de la unidad 2 vamos a ver el modelo Pestel. El modelo Pestel es una herramienta estratégica que se utiliza para entender los ciclos de un mercado, la posición de una empresa o la dirección operativa. Y hay una clasificación, en principio en 4 bloques. Después se abrieron esos 4, digamos, y pasaron a ser 6 bloques. ¿Para qué sirve el análisis Pestel? O sea, después, ahora vamos a ver, porque esto es una sigla, Pestel, ¿cierto? Vamos a ver cómo se compone el concepto. El análisis puede utilizarse para planificar estratégicamente a nivel organizacional, mercado de la empresa, y tiene la finalidad de evaluar el contexto y el entorno en el cual se desarrolla una organización. Es decir, que nosotros habíamos visto el análisis FODA. El análisis FODA tenía componentes internos y también externos, pero los externos lo veíamos en términos de oportunidades y amenazas. Acá lo que hacemos es ampliar un poco el contexto, ¿no es cierto? Llevarlo a un análisis más profundo en términos de lo que es el entorno, ¿no? Y ese entorno, digamos, tiene que ver con un montón de, o sea, con una cantidad, digamos, puntuales de elementos que hay que analizar, y acá se dividen en 4/6 bloques. Entonces, lo- los 4 bloques, ¿no es cierto?, tienen que ver con lo político, legislativo, con lo tecnológico, con lo sociocultural y con lo económico. Es decir, originalmente esta herramienta se llamaba PESTA, digamos, porque es político, tecnológico, económico, sociocultural. Entonces el PEST o PESTA, ¿no es cierto?, estaba vinculado a estos 4 conceptos que hay que analizar. Desde lo político-legislativo tenemos las políticas fiscales, la regulación laboral, el aspecto financiero. O sea, imaginemos una organización con fines de lucro que se quiera establecer en una ciudad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estaríamos estudiando, digamos? Bueno, ¿cuáles son las políticas fiscales de ese entorno, las regulaciones que hay desde el punto de vista laboral, es el aspecto financiero, si hay acceso al crédito o no? Todo eso desde el punto de vista político-legislativo. La tecnología, el grado de uso de la tecnología en los aspectos productivos para la sociedad. Si qué tan desarrollados están los aspectos tecnológicos, ¿no es cierto? O sea, el Wi-Fi, o sea, las redes, ¿no es cierto? O sea, si todo ese tipo de cuestiones. Después tenemos lo sociocultural, el esquema de valores, el nivel educativo, los hábitos de consumo, todo eso, digamos, forma parte del análisis que hace una organización también, que no es menor, ¿cierto? O sea, ¿qué hábitos de consumo tiene la gente respecto a los productos o servicios que se quieren lanzar al mercado? Y por el otro, lo económico, que tiene que ver con los, las variables duras, la inflación, la distribución del ingreso, digamos, si estamos en un periodo recesivo, expansivo, ¿no es cierto? Imaginemos si en recesión alguien va a invertir o de qué manera invertiría. Si estamos en recesión, no es lo mismo estar en auge económico que en recesión. Entonces, este modelo estudia, digamos, las condiciones, ¿no es cierto?, externas que hacen para que una empresa pueda invertir o no, o se decida hacerlo. Cuando hablamos del PESTEL, digamos, o sea, de todos los elementos, no del 4, sino los 6 factores, estamos hablando y de ahí les decía, político, P de político, E de económico, S de social, T de tecnológico, E de ecológico, se agregan, de esos 4 factores, algunos se desprenden, ¿no es cierto? Lo ecológico se agrega y lo legal, ¿no? Recuerden vimos el anterior. Acá decíamos político-legislativo, acá tenemos político y abajo lo legal. Es decir, se abre ese mundo, ¿no es cierto? Ese concepto se abre en dos, y entonces termina siendo análisis PESTEL. Entonces, como hemos visto, cuando uno hace un análisis de estos factores, tiene que tomar en cuenta los tratados, las imposiciones, lo económico, los ciclos y las políticas económicas, lo social es la evolución demográfica, los niveles de renta, los cambios en el estilo de vida, los patrones culturales.
decíamos en lo tecnológico, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el nivel de gasto, ¿no es cierto?, en investigación y desarrollo? ¿Cuál es el índice de desarrollo tecnológico que tiene esa ciudad, digamos, esa región donde yo quiero poner mi empresa, ¿no es cierto? Índice de obsolescencia tecnológica. Eso también, no sé con qué tipo de máquinas se están trabajando, porque eso hace a la productividad, a la eficiencia de una organización. Y lo ecológico, ¿cuáles son las leyes de protección medioambiental, los índices de sostenibilidad energética, los niveles de reciclaje de residuos, ¿no? Todo eso, la normativa, una organización con leyes muy estrictas, bueno, tiene que tomarlos en cuenta para pegarse a eso, ¿no? Hay lugares donde no hay muchas leyes en ese sentido, otras donde se penaliza con multas. Entonces, bueno, eso una organización siempre lo toma en cuenta. Y lo mismo las leyes sobre el empleo, sobre la salud, las leyes laborales, las cuestiones vinculadas con las cargas sociales, con los tributos, es decir, con todas las cuestiones que tengan que ver con lo legal. Entonces, ese análisis, ¿no es cierto?, que ya lo vimos como concepto, ¿no es cierto? Acá estamos viendo nuevamente Pestel, ¿no es cierto? Lo podemos ver 6 bloques, lo podemos condensar en 4, pero todos los factores que vimos, sea en 4 o sea en 6, son exactamente los mismos, ¿no es cierto? Eh, entonces, estas cuestiones, estos análisis que se hacen, se desarrollan para que una organización pueda, digamos, establecerse, ¿no? Y decida si invertir, ¿no es cierto?, en esa localidad o invertir en otra que tenga, digamos, condiciones más razonables, más ventajosas. Ahora bien, como dijimos, ¿no es cierto? Y todo el tiempo estamos hablando de esta mirada entre lo público y lo privado que cada vez se achica más, ¿no es cierto? Cuando nosotros analizamos este tipo de herramientas, la pregunta que nos podemos hacer es qué tipo de análisis podemos hacer desde el punto de vista del PESTEL con las organizaciones sin fines de lucro. La pregunta que yo me hago, que les hago a ustedes es, estas herramientas, que por supuesto fueron creadas para la actividad privada, ¿no es cierto? Y que se exponen en la actividad privada para analizar si una organización es lógico que invierta en una localidad o no. ¿Se puede aplicar a una organización sin fines de lucro? Si yo puedo crear una mutual, puedo crear una cooperativa, que son organizaciones sin fines de lucro, ¿no es cierto? Que tienen como objetivo tener un presupuesto equilibrado, pero que se desarrollan en el ámbito privado. O sea, podría, digamos, si yo mañana quiero organizar una cooperativa o una mutual, tomar en cuenta estas herramientas para hacerlo. Tendría que tomar estas herramientas, esta herramienta específicamente, tendría que tomarla, digamos, en consideración si yo, por ejemplo, mañana en una localidad, Toay, en donde quieran ustedes, decido abrir una clínica, ¿no es cierto? Una clínica, digamos, de emergencia, de asistencia a emergencias, ¿no es cierto? Este, dependiente del hospital este, provincial, por ejemplo. ¿Sería lógico que yo estudie todos estos factores o no? ¿Es lógico que yo estudie, por ejemplo, la cuestión tecnológica para saber con qué tecnología cuento a la hora de establecer, por ejemplo, servicios de emergencia? ¿Es lógico que yo vea, por ejemplo, la cuestión legislativa o de legislación que me permita ver, digamos, todo el tema de qué es lo que yo puedo hacer y qué no puedo hacer en la prestación de ese servicio? Es lógico que yo tome en cuenta lo ecológico, qué hacemos con los residuos, por ejemplo, ¿no? De qué manera no impactamos el medio ambiente con los residuos que pueda generar esa clínica. Es lógico que yo estudie los factores socioculturales para que vea el estilo de vida, lo demográfico, cómo se constituyen las familias, qué es lo prioritario en términos de salud, qué
nivel de público vamos a atender o atenderíamos? O sea, yo entiendo, digamos, que esta herramienta, como el FODA, como otras que vamos a ver, son aplicables a las organizaciones sin fines de lucro, a las entidades del Estado. Son perfectamente aplicables. Las podemos reacondicionar un poco, algunas cuestiones podemos modificar, las podemos recalibrar, pero podríamos utilizarlas con absoluta claridad para hacer el análisis de una entidad sin fines de lucro. Podríamos hacerlo claramente. En términos políticos, ¿no? ¿Qué relación hay entre el municipio y el gobierno provincial? O entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. O sea, que eso, digamos, ese análisis sería también un análisis en términos de apoyo económico, de apoyo político, ¿no es cierto? O sea, ¿qué nivel de apoyo, ¿no es cierto? O de subsidios o de iniciativas o de ayudas podría recibir esa sala que yo quiero inaugurar para cubrir las necesidades de salud de esa población. Entonces, el esquema Pestel perfectamente, ¿no es cierto?, puede aplicarse para hacer el análisis en ese sentido. E incluso, digamos, un análisis de control, ¿no es cierto?, actual de las condiciones en las cuales se está brindando el servicio. También, no tan solo de aplicación de una estrategia o de un plan estratégico. El Pestel me puede servir como una herramienta de auditoría para saber en qué condiciones estamos prestando servicio a las organizaciones sin fines de lucro. Podríamos analizarlo también de esa forma. Acá lo que vemos es un ejemplo de objetivos estratégicos de Aerolíneas Argentinas, una empresa con fines de lucro del Estado. Vamos a ver los objetivos en los capítulos siguientes, ¿no es cierto?, de esta unidad. Pero acá, por ejemplo, tenemos algunos descriptos por la empresa: conectividad, compromiso social, compromiso operativo, reorganización empresarial, desarrollo de nuevos negocios. Fíjense que para que yo pueda setear objetivos estratégicos, para que yo pueda poner en marcha objetivos estratégicos, siendo una organización con o sin fines de lucro, para que yo pueda armar un plan estratégico de largo plazo en organizaciones con y sin fines de lucro, todas estas herramientas que estuvimos viendo y las que vamos a seguir viendo, nos van a ayudar, ¿no es cierto?, para establecer el marco de actuación. ¿Dónde estamos parados en términos de poda, debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas? En el caso del Pestel, lo político, lo social, lo económico, lo legal, lo medioambiental, etc. Es decir, todas estas herramientas nos sirven para determinar en qué estado de situación estamos, para poder setear, para poder poner en marcha, para poder definir objetivos estratégicos hacia adelante. Entonces, les pediría que, como siempre hacemos en cada una de los capítulos de las unidades que estamos trabajando, piensen, investiguen, utilizando esta herramienta Pestel, de qué manera se podría aplicar a su ámbito de trabajo o institución y si podría sacar una conclusión al respecto. Armen una matriz Pestel, pongan al lado las cuestiones políticas, medioambientales, legales, etcétera, económicas, y entonces saquen una conclusión de cómo está ese organismo al cual ustedes pertenecen o el organismo que ustedes quieren analizar sin fines de lucro, ¿no es cierto? ¿Cómo estaría dentro del marco de esta herramienta? E incluso, si quieren aprovechar el capítulo anterior, pueden darle valoraciones relativas y sacar, ¿no es cierto?, ponerle una nota y sacar una nota de cómo salió el resultado Pestel de esa organización que estuvieron evaluando. Es un trabajo interesante, abre la mente y nos ayuda a pensar un poco en las traslaciones y el poder usar de estas potentes herramientas que se utilizan, reitero, en la actividad privada, poder volcarlas a la actividad pública y sacarle el máximo provecho.